Buen día. Buen día. Do you need translator? I can understand quite a lot Okay. from French and Italian, but I'm not sure. ¿Ya? Ok. Bueno, el día de hoy, si bien es cierto, es el Día del Padre, en realidad yo estaba pensando si hacer una prédica para los padres otra vez, ¿no? Y he pensado que mejor sería hablar de nuestro Padre en los cielos, ¿verdad? Y lo que mencionó mi esposa es que durante la semana me senté a preparar la prédica de hoy, el Salmo 130. Y normalmente, cuando agarro un texto bíblico, lo voy leyendo y ya de arranque más o menos me voy dando cuenta de cuál es el tema, ¿verdad? Entonces yo le digo, más o menos el bosquejo es así, y entonces voy orando y voy preparando según más o menos el bosquejo, ¿no? Cuando leí el Salmo 130, no le encontré ni pies ni cabeza. Era la primera vez que yo leí el texto y decía, Señor, ¿qué quiere decir acá? O sea, ok, perdón, ya, o sea, el perdón está bien, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea central del Salmo? Estaba en blanco, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, no voy a hacer nada, solamente voy a orar y voy a pedirle a Dios que abra su palabra a mi corazón, ¿no? Y entonces yo me había levantado como a las 4 de la mañana y eran como las 10 de la mañana y estaba cabeceando. Y entonces dije, voy a dar una pestañita de 1 horita por lo menos, ¿no? Entonces fui, me senté y después de 1 horita me despierto y cuando me despierto tenía todo el bosquejo en la cabeza, ¿no? Y la pregunta que Dios me hacía, ¿serás bruto? No es tan claro. Y yo dije, pero está clarísimo el tema, ¿no? Está clarísimo el tema. ¿Cómo puede ser que uno no lo pueda ver? Y es así cuando tú lees la Biblia. A veces cuando tú lees la Biblia no la entiendes, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Sí. Un poquito más. Se derrite la gente. Sí. Sí. Muy bien, lo castiga a su marido por el Día del Padre, entonces le quita el ventilador. Ok. Quiero que vean cuál es el bosquejo del Salmo 130. ¿Lo ven? Versículos 1 y 2 nos habla de clamar a Dios. Versículo 3 hace la pregunta. Tú estás clamando a Dios y hace la pregunta. Pero si Dios mirase nuestros pecados, ¿quién podrá sostenerse? Es decir, podemos clamar a Dios, pero si Dios se fijara en ti y en tus oraciones y dijera, a ver, ¿estas oraciones vienen de quién? Estas oraciones vienen de Gerardo. ¿Ah? Muy bien. Antes de contestarle a Gerardo, vamos a chequear un poco su vida. No, gracias. No, dicen, si Dios mirase nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse? Pero inmediatamente dice, pero hay una maravillosa verdad. En ti hay perdón. Y luego nos enseña a esperar. Si tú estás clamando a Dios, tienes que aprender a esperar, porque Dios te contesta en su tiempo, no en el nuestro. Y por último, la respuesta es siempre. ¿Y por qué Dios tiene que contestarte? Porque Él te redimió. Por lo tanto, suyo eres tú. ¿Ok? Entonces, este es el bosquejo que vamos a desarrollar hoy día para que lo tengan más o menos claro. Y empecemos con la primera parte, versículos 1 y 2. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. En este pasaje, el salmista empieza hablando del clamor. El clamor no sale de tus labios.
sino de lo profundo de tu alma. El clamor, cuando piensas que Dios no te está oyendo, ¿qué le dices? Señor, oye mi voz. Parece que el salmista está diciendo, estoy orando y no pasa nada, no me escuchas, Señor, oye mi voz. Luego añade, estén atentos tus oídos, es decir, Señor, si pudieras dejar un momento de mirar al resto del mundo y fijarte en mi necesidad, ¿no? Ponme atención, por favor, ponme atención. Y por último dice, a la voz de mi súplica, cuando tu oración se convierte en una súplica. Ahora, acá hay una diferencia que tenemos que hablar, ¿no? Todos oramos, ¿no? Algunos tienen una vida de oración súper breve, chiquita, inexistente, ¿no? Otros tienen un tipo de oración, una vida de oración un poquito más larga, ¿no? Tienes más tiempo de oración, más tiempo de alabanza. Pero ¿cuál es la diferencia entre orar y clamar? Cuando tu oración se convierte en un clamor. Clamas cuando tu corazón se carga. Cuando tus oraciones vienen de un corazón cargado. Por ejemplo, cuando clamas por la salvación de tus hijos, o de tu esposo, o de tu esposa. No hay cosa más terrible que cuando entiendes la palabra de Dios y sabes el final que le espera a una persona sin Cristo, y tú sientes, por ejemplo, que tu esposa no conoce al Señor, o tu esposo no conoce al Señor, y que en algún momento vamos a pasar a otra vida, ¿no? Y eso te carga el corazón. Quizás no tanto de los esposos, ¿no? Porque hay algunas que dicen, Señor, llévatelo de una vez, ¿no? O sea, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero en el caso de los hijos, por ejemplo, cuando tú sabes que tus hijos de repente no conocen al Señor y que no van a ver al Señor, eso carga el alma, ¿sí o no? ¿Ah? O por ejemplo, cuando clamas por el carácter o la vida, los problemas que tus hijos tienen que enfrentar. Yo siempre pienso en esto, ¿no? Sabemos que nuestros hijos van a tener que enfrentar la vida, ¿sí? Sabemos que van a tener que lucharla. Y quisiéramos, no es lo correcto, pero quisiéramos hacer todo para que no tengan que pasar por los momentos difíciles que nosotros pasamos. Nosotros pasamos por épocas de abundancia, épocas de escasez, épocas de dolor, épocas de alegría, y sabemos que tus hijos van a pasar por lo mismo. Y tú quisieras protegerlos a ellos, ¿no? Señor, por favor, que mi esposa se case con una mujer que te ame, una mujer que realmente te sirva, una mujer que tenga un corazón para Dios, ¿no? Y no como esa con la que está saliendo, ¿no? Entonces tu corazón se carga, ¿no? O si tienes una hija mujer, ¿ah? Tienes una hija mujer, entonces dices, Señor, que se case con un hombre de Dios, ¿no? Y no como el orangután de su papá, o sea, ese tipo de cargas. Pero el clamor viene cuando tu corazón está cargado. Tú dirás, ¿cuáles son las cosas que te cargan? De repente el hogar conyugal. Quisiste tener una familia que ame a Dios y ahora ves que tu esposo anda por otros caminos. Quizás soñaste con el trabajo perfecto y resultó que es una olla de grillos trabajar ahí. O sea, todas esas cosas que te van cargando. Entonces tu oración, cuando tu oración se carga el corazón, se convierte en un clamor. ¿Vale la pena clamar? Claro que sí. Vamos a leer estos textos, ¿no? Dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Jonás, estando en el vientre de una ballena, por si acaso estaba en el vientre, no estaba en la boca. La Biblia dice que estaba en el vientre.
No, porque el mundo dice, no, estaba en la boca, porque si no, imagínate los ácidos del estómago. Pero la palabra dice que estaba en su vientre. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y el salmista en el Salmo 55, en cuanto a mí, clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y en mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dice. Muy bien. Entonces, este es el clamor. Pero la segunda parte nos dice, ¿no? Y si Dios mirase nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse? La versión en el lenguaje actual traduce así: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, Señor, podría sobrevivir? Estamos acostumbrados a pensar que somos buenos. Muchos creen que son buenas personas. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, son los que no matan moscas. Entonces ellos hacen su registro de la semana, dicen, ¿cuántas moscas maté la semana pasada? Ninguna, entonces soy bueno, ¿no? Y como soy bueno, entonces Dios debería contestar mi oración. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué creemos que Dios debería contestar nuestras oraciones? Porque si Dios mirase nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse? Pensemos en lo siguiente. Tú estás orando a Dios, ¿no? Tú estás orando a Dios, ¿eh? Y le dices, Señor, mira que estoy clamando, pero no me contestas. ¿Por qué no me contestas, Señor? ¿Ah? ¿Por qué no me contestas? Y alguien te dijera, vamos a hacer una evaluación. ¿Eh? ¿Qué tal si evaluamos un poquito tu vida? Esas cosas que nadie sabe. ¿Saben cuál es la diferencia entre los pastores que salen a la luz por pecados que tienen y los pastores que no salen a la luz? Bueno, hay excepciones, pero ¿saben cuál es la diferencia? En que unos ocultan mejor sus pecados. Porque no hay persona en este momento, en este lugar, en esta iglesia, que pudiese a los ojos de Dios ser transparente. Y hay cosas que a veces ni siquiera evaluamos, ¿eh? Hablábamos con mi esposa hoy en la mañana, recordando, por ejemplo, personas que nos han dicho o nos han hablado, ¿no?, acerca de cómo nuestras vidas en el tiempo, en los 50 años que tenemos caminando con el Señor, muchas vidas han visto impactadas positivamente, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y habrá alguna que diga que no? ¿Habrá alguna que diga, este que lo conozco, ¿no? Dirá alguien, por ejemplo, el presidente se fue a Suiza debiéndome plata, ¿no? Entonces, ¿me entienden a lo que voy? Me voy que sí. ¿Qué pasaría si la próxima semana anunciáramos? Hermanos, el próximo culto tenemos un tiempo muy especial, ¿ya? Porque antes del culto, para empezar el culto, vamos a hablar acerca del pecado y vamos a pasar un video de todo lo que ha ocurrido en la mente de Nidia la semana que ha pasado. Pero no lo que ha hecho, ¿no? Lo que en su mente, lo que pasó en su cabeza, ¿no?, que nadie sabe. Y lo vamos a proyectar. Nidia no viene, seguro que no viene. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos tenemos rabo de paja de alguna manera. ¿Qué diría Dios, por ejemplo, de ti si te hiciera la pregunta? ¿Realmente Heber ama a Dios con todo su corazón? Con toda su alma y con todas sus fuerzas, como dice la palabra. ¿Cómo te calificaría Dios? Si, por ejemplo, le preguntáramos a Michelle,
¿Honras a Dios en cada uno de tus actos? ¿Cómo te calificaría Dios? Si le preguntáramos, por ejemplo, a María Ángel, ¿sirves a Dios con toda pasión y humildad? ¿Cómo te calificaría Dios? ¿Qué pasaría si Dios mirara los pecados ocultos que tenemos? La gente que ha sido herida por nuestras frases y palabras. Gente que hemos ofendido, que hemos dañado. Alguien dijo que si nosotros pudiésemos ver la película de nuestra vida enfocada en las cosas malas que hemos hecho, todos caeríamos de rodillas pidiendo perdón. ¿Verdad? Y el Salmo continúa. Y eso es lo maravilloso, porque el Salmo continúa diciendo, versículo 4, pero en ti hay perdón. Esta frase me marcó, pero en ti hay perdón. Me marcó tanto que he hecho una canción. No se la voy a presentar ahora porque ya hemos presentado muchas canciones, pero he hecho una canción que dice, ¿cuántas veces te ofendimos? ¿Cuántas veces te insultamos? ¿Cuántas veces hicimos lo incorrecto? Nos olvidamos que tú eras el Señor. Nos olvidamos que tú eras santo. Tomamos malos caminos, tomamos malas decisiones, pero olvidamos quién eras tú. Pero en ti hay perdón. Y no importan mis errores, aún tengo esperanza, porque en ti hay perdón. Un día de esto se la vamos a enseñar ahí para que la escuchen, ¿no? Y entonces la palabra cuando te dice, en ti hay perdón, es para mí quizás la frase más impactante. Hay un pensamiento de Anonymous, que lo leí una vez. ¿Saben quién es Anonymous, no? Anonymous es un grupo de hackers en el internet que tienen cierto sentido de justicia, vamos a decir así. Entonces, cuando algún gobierno o alguna empresa está haciendo cosas malas, los hackers se ponen de acuerdo y atacan. Atacan en masa, porque no es una organización que esté localizada en algún lado, sino es una organización anónima a nivel mundial. Entonces, todos los hackers están, digamos, los que se consideran hackers, ¿no?, son parte de este proceso de ataque. Entonces ellos dicen, ok, vamos a atacar, suponiendo que dicen, vamos a atacar la página web de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza, nos fundimos. Porque esos entran, se hackean, se consiguen el password, te cambian todo el contenido que hay, o sea, te malogran todo, ¿no? Te roban números de tarjetas de crédito. ¿Ah? Bueno, pero cuando estaba leyendo eso, ellos estaban amenazando con atacar un gobierno, escribieron esto: somos una legión, no perdonamos, no olvidamos, esperamos. ¿Y saben qué? Se me pusieron los pelos de punta. ¿Sabes por qué? Por esa frase que dice no perdonamos. Imagínense un mundo donde no haya perdón. Sería literalmente el infierno. Un mundo donde a nadie se le permitiese equivocarse. Que basta con un error para que fueras exterminado. Un mundo, imagínate tu casa. Imagínate tu casa donde no existiese el perdón. Donde el esposo nunca va a perdonar a la esposa por nada. La esposa no le va a perdonar a él por nada. Los padres no perdonan a los hijos por nada. ¿Se imaginan ese infierno? Cuando esta gente escribió no perdonamos, entonces eso refleja el carácter mismo del diablo. Pero en ti hay perdón, dice la palabra. Hace muchos años escuché una historia, quizás ustedes la conocen también, es de la historia del hijo pródigo, ¿no? Que el hijo le pidió al padre su herencia y se fue y la malgastó, ¿no?
Y después de malgastarla, el hijo pierde todo y termina homeless en la calle, no tiene que comer, viviendo de la caridad pública, ¿no? Y alguien, una persona de la calle le dice, ¿por qué no regresas a tu padre? ¿Por qué no vas de vuelta a tu padre? Y entonces le escribió una carta a su padre y le dijo así: Padre, perdóname, me equivoqué, despilfarré todo el dinero que me diste, lo entiendo, soy culpable, voy a regresar, pero no quiero causarte más dolor. Si paso por la puerta de la casa y en el árbol que está delante de la puerta hay un pañuelo blanco, sabré que me has perdonado y tocaré la puerta. Pero si llego y no hay ningún pañuelo blanco, entiendo que el dolor que te causé es tan grande que no puedes perdonarme y seguiré de largo. Dicen que cuando regresó, en toda la cuadra, todos los árboles tenían pañuelos blancos. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Dios nos ama de esa manera. Nosotros nos equivocamos, pero Dios nos ama de esa manera. ¿Y por qué? Y les voy a dar 3 razones por las cuales en Él hay perdón. La primera es porque solo Dios tiene el derecho de perdonar. Es decir, en ti hay perdón, en Él hay perdón, no en otro lado. No hay nadie en esta tierra que te pueda perdonar. Si tú vienes y me confiesas a mí tus pecados, yo no te puedo decir, no te preocupes, Valeria, te perdono, en el nombre de Dios te perdono. Yo no tengo el poder para perdonar porque la ofensa es contra Dios. El único que tiene el derecho para perdonar es Él, porque a Él lo hemos ofendido, ¿no es cierto? Imagínate que mi hijo roba algo, ¿no? Y entonces viene a mí y me confiesa, papá, ¿qué cosa? He robado. Y yo le digo, no te preocupes, te perdono. ¿Y quién soy yo para perdonarlo? Quien tiene que perdonar es la persona que le robó, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, en ti hay perdón, significa que en Dios solamente hay perdón, porque es a Él a quienes hemos ofendido. Porque dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ofendimos a Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios. Cuando ofendimos a nuestro prójimo, tenemos que pedirle perdón al prójimo y a Dios. En segundo lugar, porque solo Dios tiene el poder para perdonar. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en la cruz, que pagó tu deuda de pecado. Dios es santo, y quiero que escuchen bien con atención. Dios es santo. Él no puede pasar por alto el pecado de nadie. No puede. Nosotros pasamos por alto el error de nuestros hijos, los errores. Porque como padres somos injustos. No hacemos justicia con nuestros hijos. Por amor. ¿No? Pero Dios no. Dios no puede pasar por alto el pecado de nadie porque Él es santo. Sería violentar su propia naturaleza. Entonces nadie puede llegar donde Dios y decirle, ya, pues, ay, perdóname, no seas así. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que perdonarte? Ah, es que mira, yo últimamente he sido buena. ¿No? Hace más o menos como un año que no peco. ¿Y todo lo demás? Hoy en día se está vendiendo esa idea de que Dios es tanto amor que va a pasar por alto el pecado de la gente. Que va a llegar un momento en que toda esa gente que sale a las calles a asesinar a sus hijos en el vientre, a toda esa gente que sale ahí a proclamar y promover la fornicación inmoral y todo, que cuando se mueran Dios va a decir, no te preocupes, pasa, morocho, pasa. ¿Por qué? Si Dios es santo. Dios sería violentar su propia naturaleza. La única forma en que Dios puede perdonarte es por la obra de Cristo en la cruz, que tomó tus pecados y murió por ti. Entonces, basado en la obra de Cristo,
dice, ajá, los pecados de Nicole, los pagó Cristo. Entonces Nicole es libre. Pero si Nicole quiere pagar sus propios pecados, no te preocupes, tranquila. A la hora de tu muerte te van a cobrar. Pero si tú vas a Cristo y te aferras a Cristo, entonces Cristo saca la cara por ti y dice, yo pagué por ella. No le pueden cargar ningún pecado, porque todos sus pecados los cargué yo en la cruz. Y por eso es que solo Dios te puede perdonar. Él tiene el derecho y solo Dios te puede perdonar porque Él, basado en la cruz de Cristo, tiene el poder para perdonarte. Y en último lugar, porque Dios anhela perdonarte. Y eso es lo maravilloso. Dios quiere el perdón de sus hijos. Ahora, el mismo texto bíblico, miren el Salmo 130. El Salmo 130 dice, versículo 4, dice, pero en ti hay perdón para que seas, ¿qué? Reverenciado. ¿Saben cuál es la palabra en el hebreo? Para que seas temido. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Cuando tú te acercas a Dios, Dios no te perdona porque tú seas la última Coca-Cola del desierto. Dios no te perdona porque tú tengas pasaporte suizo. ¿No? ¿Quiénes son acá que tienen pasaporte suizo? Levanta la mano. ¿Quiénes no tienen pasaporte suizo? Ausländer. Entonces, Dios no te perdona porque tengas un pasaporte extranjero, o un pasaporte suizo, porque seas bonito, porque seas alto, porque seas guapo, porque seas feo. Dios no te perdona porque seas delgado, gordo. Dios te perdona porque no lo mereces. Pero cuando te acercas a Él con reverencia, cuando te acercas con Él con temor y reverencia, entonces Dios dice, ese corazón lo voy a perdonar. Entonces cuando te acercas a Dios, para obtener el perdón de Dios basado en la obra de Cristo en la cruz, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que acercarte con arrepentimiento. Si no estás arrepentido de tu pecado, tranquila nomás, no hay problema. Él no puede perdonarte basado en la obra de Cristo. Entonces cuando tú mueras, tú pagas, ¿no? Porque si no estás arrepentido de tus pecados, entonces, correcto, tienes que pagar por ello. La paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, no hay que presionar a la gente, no hay que asustar a la gente, ¿no? Pero si tú llegas a la presencia de Dios y Cristo no pagó por ti, tú tienes que pagar. Y cuando tú dices, ¿pero por qué tengo que pagar? Porque te di la oportunidad de arrepentirte y no quisiste. Entonces, como te gustaba el pecado, ¿cierto? Ok, que te siga gustando, pues. Pero ahora tienes que pagar las consecuencias. Entonces, el arrepentimiento, hermano. ¿Quieres que Dios te dé perdón? Acércate a Dios con temor y reverencia. Reverencia. ¿Qué es una reverencia? Cuando agachas la cabeza. Saben que en Japón se saludan así, ¿no? Saben que el que más se inclina es el que menos puesto tiene, menos autoridad tiene. Porque los que están arriba no se inclinan tanto. Los que están arriba solo con la cabeza. Pero cuando tú eres el trabajador ahí, ¿no? Y viene el jefe, se inclinan hasta abajo, ¿no? En señal de reverencia. ¿Quieres el perdón de Dios? Acércate a Él con reverencia. Entonces, vamos a repasar hasta ahora. Clamamos a Dios cuando nuestra oración viene con una carga. Si Dios nos ve nuestros pecados, no tendría por qué contestar la oración de nadie. Pero en Él hay perdón. Pero para que haya perdón, en tu corazón tiene que haber arrepentimiento y reverencia. Ahora, cuando ha habido todo esto, tienes que aprender a esperar.
hay que saber esperar. Vamos a leer versículos 5 al 7. 5 al 7 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Y eso es importante. Nosotros aprendemos a esperar a Dios, aún en medio de nuestro clamor, porque tenemos la confianza de que Él hace las cosas a su tiempo y no en nuestro tiempo. ¿Ya? ¿Verdad? Una de las cosas importantes cuando uno cocina, ahora que estamos en el rubro de la cocina, es los tiempos. La gente cuando cocina, no sabe o no piensan que también los tiempos tienen su razón de ser. Por ejemplo, cuando tú cocinas un estofado de pollo, ¿saben lo que es eso? ¿Un estofadito de pollo? Bueno. Cuando cocinas el estofado de pollo lleva zanahorias, lleva arvejitas, ¿no es cierto? Pero eso se pone en cierto momento de la cocina, para que se cocine, pero que no se aguachento, ¿no? O sea, las arvejitas se ponen al final. Lo mismo pasa con Dios. Dios hace las cosas en su tiempo, no en el nuestro, no en tu tiempo, en su tiempo. Y para que Él haga las cosas en su tiempo, hay que saber esperar. Y el texto nos dice que hay que esperar en dos cosas. Dice, la primera dice, esperé yo a Jehová. Esperamos en Dios y en lo que Él es. Por ejemplo, cuando tú crees que Dios es un Padre amoroso, que solo quiere cosas buenas para ti, y que por más que le pidas, no te va a dar las cosas que te hacen daño, puedes esperar. Cuando tú crees que Dios es poderoso y que Él puede hacer lo imposible, que lo imposible ocurra, Dios puede hacer que lo imposible ocurra, esperas en Jehová. Cuando crees que Dios es supremo, y eso es importante, lo he predicado ya un par de veces. ¿Cuál es la diferencia entre supremo y soberano? Son dos características de Dios que son diferentes. La gente las confunde, no es lo mismo. Soberanía quiere decir que Dios puede hacer lo que quiera cuando Él quiera. Supremo significa que Dios está en la punta de la pirámide. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el diablo se puede oponer a la voluntad de Dios. Muchos dicen, no, el diablo se opuso. Ni el diablo se puede oponer a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si el diablo pudiese oponerse a la voluntad de Dios, el diablo sería Dios. No se puede. Y Dios es supremo. Se lo dije a Miguel el otro día hablando por teléfono. Miguel me contó un problema que hay en la clínica. Y en cierto momento él me dijo, tengo miedo de lo que puede pasar en la clínica, ¿no? Como su hijo tiene órganos jóvenes, me dice, tengo miedo que quieran matar a mi hijo para quedarse con los órganos, ¿no? Y entonces me llamó y le dije, Miguel, te voy a recordar algo. Nuestro Dios es supremo. Quiere decir que ni los doctores, ni las enfermeras, ni nadie, ni el diablo puede hacerle nada a tu hijo si Dios no lo está permitiendo. Si Dios lo permite en su amor, tiene sus razones. Pero cuando Dios diga no, mira, al doctor se le cae el dedo antes de apretar el botón. ¿Por qué? Porque Dios es supremo. Y Dios no solamente es supremo, es misericordioso. Y no solamente eso, Dios es fiel, a pesar de que nosotros no le somos fieles. Y entonces cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que Dios es amoroso, poderoso, supremo, misericordioso, fiel, entonces, yo puedo descansar en ese Dios.
Por eso esperamos en Dios, en lo que Él es, por lo que Él es. Pero el texto del 130 dice, espero yo a Jehová, esperó mi alma, y luego dice, en su palabra he esperado. Porque no solamente esperamos en Dios y en lo que Él es, pero esperamos en lo que su palabra es. Esperamos en su palabra, en lo que ella es. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la verdad revelada de Dios. Hace un tiempo atrás, cuando prediqué de Juan, lo expliqué, ¿no? Todas las religiones fueron creadas basándose en suposiciones, conjeturas, inventos, ¿no? Todas las religiones en el mundo se basan en lo que la gente supone cómo llegar a Dios. ¿Por qué? Porque nadie estuvo allá. Nadie estuvo allá. Y nadie bajó. Entonces, cualquier persona que nunca estuvo en el cielo, ¿cómo sabe cómo ir al cielo? Una persona que nunca estuvo en los lugares celestiales, ¿cómo sabe cómo llegar? ¿Cómo sabe qué hay que hacer para llegar? ¿Cómo sabe qué le agrada a Dios? Pero la palabra dice que Jesucristo vino para traernos la verdad de Dios y del mundo espiritual. Y de paso nos trajo la gracia de Dios. Entonces, la palabra que tienes acá es la verdad de Dios. Por eso puedo esperar en ella. La palabra que tenemos acá es el libro de las promesas de Dios. Lleno de promesas para nosotros. El libro que tenemos acá, dice la palabra, es la única palabra inspirada por Dios y útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. La palabra que tenemos acá es la espada del Espíritu, dice la Biblia, para defenderte de los ataques del maligno. La palabra que tenemos acá, dice, es la palabra profética más segura. Interesante. Revelada, promesas, escritura inspirada, espada del Espíritu, palabra profética. Por eso, por todas esas cosas, es que puedo creer lo que está escrito. Y puedo esperar en ello. Esperamos entonces, sabiendo lo que Dios es, esperamos sabiendo lo que su palabra es. Y terminamos leyendo los versículos 7b, la segunda parte del versículo 7 y el versículo 8. Dice, y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Isaías 43 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jehová, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Te puse nombre y marque en la última parte, mío eres tú. ¿Quién podrá tocarte si eres propiedad de Dios? Dice la palabra que hemos sido comprados por precio. Esa palabra, ese texto bíblico en el Nuevo Testamento que dice, porque habéis sido comprados por precio, ese comprados por precio significa redimidos. Cuando dice en el capítulo 7 de Corintios, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. A la palabra ahí, redimidos. ¿No? Y entonces, ¿quién podrá tocarte si Dios te compró con su sangre? Cuando Dios dice, mío eres tú. ¿Tú te imaginas cuando la gente te quiere hacer daño? Recuerda la semana pasada, el Salmo 129, lo que pasa con los que se meten con los hijos de Dios.
La semana pasada hablamos del Salmo 129 y nos describe lo que le pasa a la gente que se mete con los hijos de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos la niña de sus ojos. Yo les he contado a ustedes, ¿no? Hoy día viene hoy día viene Hans de visita, y Mark está casado con Rebeca, pero está en Londres. Cuando eran chiquititos, yo les decía, ¿quién es este? Y él decía, Hans decía, yo. Y luego decía, ¿y quién es este? Y Mark decía, yo. ¿Y por qué? ¿Por qué este es Hans y por este es Mark? Y ellos decían, porque cuando alguien nos ataca, tú nos proteges. Y así les enseñé de niños. Les dije, ustedes son como la niña de mis ojos. Quien se mete con ustedes, se mete conmigo, ¿no? Yo eso lo aprendí de mi mamá. Mi madre, una mujer de 1,60 m, ¿no? Un poquito bajita era mi mamá, ¿no? Cuando la gente me veía con ella, mi mamá siempre me presentaba así, mi hijito, decía. Y la gente, su hijito. Y salió de ahí, sí. Entonces, mi mamá era una persona súper diplomática. Era muy amable con cualquier persona, con burros, inteligentes, sabios. Sabía tratar a todo el mundo. Yo lo he visto, ¿no? Cómo sabía manejar la situación, tenía una agilidad mental tremenda. Entonces, pero tú me hacías algo a mí, o a mi hermana, que era la hija preferida, como siempre, y mi mamá se transformaba. Se ponía como una leona. Tú me decías algo y no te cruces con mi mamá, porque mi mamá se ponía brava. Hermanos, cuando yo clamo a Dios, yo no puedo esperar que Él me conteste basado en mi bondad, porque si Él mira mis pecados, no merecería ninguna respuesta. Aunque sé que en Él hay perdón por mis pecados, sin embargo, la única razón por la cual yo espero que Dios siempre esté atento a mis oraciones es porque suyo soy yo. Porque yo le entregué mi vida, yo le dije, Señor, toma mi vida en tus manos, a partir de ahora es tuya. Y Dios ha sido bueno con nosotros todos estos años. Y quizás tú quieras entregarle tu vida el día de hoy. Y quizás quieras reforzar esa idea, decirle, Padre, mi vida es tuya. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, porque si miras a nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero en ti hay perdón. En ti hay perdón por la obra de Cristo en la cruz. En ti hay perdón porque fuiste a morir por nosotros en esa cruz para poder darnos perdón y no pasar por alto tu santidad. Gracias, Padre precioso, por tu obra en la cruz. Enséñanos a esperar en ti por lo que tú eres, bondadoso, supremo, misericordioso, fiel. Padre, enséñanos a esperar en tu palabra, la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, la palabra inspirada, la palabra revelada. Y sobre todo, Señor, queremos postrarnos delante de ti y decirte, toma nuestras vidas. Toma nuestras vidas, Señor, te la entregamos. Queremos que en los cielos se registre bajo nuestro nombre ese seudónimo que diga, Hijo de Dios, pertenece al Señor. Padre, toma nuestro corazón, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde, hermanos.